Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las sombras hablan y las leyendas de terror cobran vida. Aquí descubrirás relatos inquietantes, historias oscuras y misterios que desafían la lógica. Si tienes una experiencia paranormal o conoces una leyenda que deseas compartir, en la descripción del video encontrarás un correo donde podrás enviarnos tu historia para que forme parte de este canal y así darle eco junto con los demás. Si este video es de tu agrado, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. De esa forma podremos llevar más historias escalofriantes a muchas más personas. Ahora, sin más que decir, apaga las luces, ponte cómodo y sube el volumen. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a este canal donde compartimos las historias más perturbadoras que nos llegan de diferentes rincones de nuestro país. Antes de comenzar, quiero reflexionar sobre algo que siempre me ha llamado la atención. En los pueblos más alejados, donde la modernidad apenas ha llegado, donde no hay señal de celular ni internet, las tradiciones ancestrales siguen vivas de una manera muy particular. Ahí, en esos lugares olvidados por el progreso, la gente aún cree en cosas que nosotros desde nuestras ciudades consideraríamos supersticiones. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si esas creencias existieran porque realmente pasaron cosas que no podemos explicar con la razón? La historia que les voy a contar hoy me la envió un suscriptor llamado Miguel, originario de un pequeño pueblo en la sierra. Él me asegura que todo lo que van a escuchar es completamente real, que él mismo conoció a las personas involucradas, y que los eventos que me va a relatar marcaron para siempre la vida de esa comunidad. Miguel me escribió: Hermano, necesito que cuentes esta historia porque la gente tiene que saber lo que puede pasar cuando uno se mete con fuerzas que no entiende. Lo que te voy a contar pasó en mi pueblo hace algunos años, y todavía nos da escalofríos recordarlo. Todo comenzó en San Isidro, un pueblito tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas más detallados. Es uno de esos lugares donde todo mundo se conoce, donde las casas son de adobe y las calles son de tierra. Un lugar tranquilo, dirían algunos, pero Miguel me aseguró que la tranquilidad de San Isidro siempre había estado manchada por una sombra muy particular. En lo más alto del monte, donde los árboles crecen tan juntos que apenas deja pasar la luz del sol, vivía un hombre que nadie conocía realmente. Los más viejos del pueblo decían que llevaba ahí desde que ellos eran niños, pero nadie sabía de dónde había venido ni cuál era su verdadero nombre. La gente simplemente lo llamaba el Brujo. No era un apodo cariñoso, sino una descripción que nacía del miedo y del respeto que le tenían, porque este hombre, según contaban, tenía poderes que ninguna persona normal debería tener. Los pocos que lo habían visto de cerca lo describían como un anciano de estatura mediana, con el cabello completamente blanco y enredado, como si nunca se hubiera peinado en su vida. Su ropa siempre estaba sucia, hecha de telas viejas que parecían haber perdido su color original hace mucho tiempo. Pero lo que más impactaba a quienes se atrevían a mirarlo a la cara eran sus ojos, completamente negros, como dos pozos profundos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. El brujo no bajaba nunca al pueblo, no compraba comida en las tiendas, no hablaba con nadie, no participaba en las festividades. Era como si viviera en un mundo completamente separado del resto de la humanidad. Y tal vez era mejor así, porque las pocas veces que alguien había tenido contacto directo con él, las cosas nunca terminaban bien. Sin embargo, existía una excepción a su aislamiento. Cuando alguien en el pueblo enfrentaba una situación desesperante, cuando los doctores ya no podían hacer nada más, cuando las oraciones y las medicinas habían fallado, algunos se atrevían a subir por el sendero serpenteante que llevaba hasta su cabaña. Pero todos sabían que pedir ayuda al brujo no era algo que se hiciera a la ligera. Las historias que se contaban sobre los precios que cobraba por sus servicios eran suficientes para mantener alejada a la mayoría de la gente. Decían que nunca pedía dinero, nunca pedía objetos materiales. Sus pagos eran de una naturaleza mucho más perturbadora. María Luisa Vázquez era una mujer trabajadora de unos 35 años, que vivía en una de las casas más modestas del pueblo. Había enviudado joven y criaba sola a su único hijo,
un niño de 8 años llamado Pedrito. Era el centro de su mundo, la razón por la que se levantaba cada mañana y trabajaba hasta muy tarde cosiendo y vendiendo tamales para poder salir adelante. Pedrito siempre había sido un niño sano y alegre, de esos que corren por las calles del pueblo sin preocupación alguna. Pero un día de octubre, algo cambió. El niño comenzó a quejarse de dolores de cabeza que no se quitaban con nada. Después llegó la fiebre, una fiebre tan alta que María Elena tuvo que ponerle trapos húmedos en la frente durante toda la noche. Al principio pensó que era una gripe común, algo que se quitaría en unos días con descanso y remedios caseros. Pero pasaron las semanas y Pedrito no mejoraba. Al contrario, cada día estaba peor. Dejó de comer, dejó de jugar, apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama. María Luisa gastó todos sus ahorros llevando al niño con el único doctor que visitaba el pueblo una vez al mes. El doctor le recetó medicinas, le hizo estudios, pero no lograba encontrar qué era lo que tenía Pedrito. La desesperación de María Luisa crecía día con día, viendo cómo su hijo se consumía ante sus ojos sin que nada de lo que hiciera sirviera para ayudarlo. Una noche, mientras velaba el sueño intranquilo de Pedrito, María Luisa escuchó a su hijo hablar en sueños. Pero no eran palabras normales. Era como si estuviera hablando con alguien que ella no podía ver, como si hubiera otra persona en esa habitación. Las palabras que salían de la boca del niño no tenían sentido. Sonaban como un idioma extraño que jamás había escuchado. Esa fue la gota que derramó el vaso. María Luisa sabía que lo que le pasaba a su hijo no era una enfermedad normal, y si los doctores no podían curarlo, tal vez había alguien más que sí podría hacerlo. La decisión más difícil de su vida llegó una madrugada de noviembre. Pedrito había pasado toda la noche con convulsiones y María Luisa ya no sabía qué más hacer. El niño estaba tan débil que apenas podía abrir los ojos. Su respiración era cada vez más lenta y entrecortada. En su desesperación, María Luisa recordó las historias que había escuchado desde pequeña sobre el brujo del monte. Siempre las había considerado cuentos para asustar a los niños, pero ahora, viendo a su hijo en ese estado, ya no le importaba si eran reales o no. Si existía, aunque fuera una pequeña posibilidad de que ese hombre pudiera salvar a Pedrito, tenía que intentarlo. Esa misma noche, cuando el reloj del pueblo marcaba las 2 de la madrugada, María Luisa envolvió a su hijo en una manta gruesa y comenzó a caminar hacia el monte. El sendero era difícil de encontrar en la oscuridad, lleno de piedras sueltas y ramas que se atravesaban en el camino. Cada paso que daba se sentía como una eternidad, cargando el peso de su hijo y el peso de su decisión. El frío de la madrugada le calaba hasta los huesos, pero ella seguía subiendo por ese camino serpenteante que parecía no tener fin. A medida que se adentraba más en el monte, los sonidos del pueblo se desvanecían completamente, reemplazados por un silencio tan profundo que le daba escalofríos. Ni siquiera se escuchaban los grillos o el viento entre los árboles. Después de caminar durante más de una hora, María Luisa finalmente vio una luz tenue entre los árboles. Era una cabaña pequeña, construida con maderas viejas y piedras irregulares. No tenía ventanas, solo una puerta de madera carcomida y un techo que parecía a punto de caerse. De la chimenea salía un humo negro y espeso que tenía un olor extraño, como a hierbas quemadas mezcladas con algo más que ella no lograba identificar. Lo más inquietante de todo era que la puerta de la cabaña estaba abierta, como si alguien la hubiera estado esperando. María Luisa se acercó con pasos vacilantes, sintiendo cómo el corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Cuando llegó al umbral de la puerta, una voz ronca y rasposa la saludó desde la oscuridad del interior. «Pasa, mujer, te estaba esperando». Adentro, la cabaña era aún más extraña de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de hierbas secas colgadas en manojos, frascos llenos de líquidos de colores raros y objetos que María Luisa no lograba reconocer. En el centro había una mesa de madera rústica, llena de velas de diferentes tamaños, todas encendidas y derritiendo cera negra que se acumulaba en el suelo. El brujo estaba sentado en una silla vieja,
observándola con esos ojos completamente negros que tanto miedo le daban a la gente. De cerca, María Luisa pudo ver que su piel estaba llena de arrugas profundas, como surcos labrados por años de vivir en soledad. Cuando sonrió, mostró una dentadura en muy mal estado, con varios dientes faltantes y otros completamente negros por la falta de cuidado. «Tu hijo está muy enfermo», dijo el brujo sin que María Luisa hubiera dicho ni una palabra. «Puedo ver la enfermedad corriendo por sus venas como un río negro. Los doctores no pueden hacer nada porque esto no es algo que se cure con medicinas». María Luisa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo podía saber el brujo lo que le pasaba a Pedrito sin siquiera haberlo examinado? «¿Puede curarlo?», preguntó con voz temblorosa. El brujo se levantó lentamente de su silla y se acercó hasta donde estaba el niño en brazos de su madre. Acercó su cara arrugada al rostro pálido de Pedrito y respiró profundamente, como si estuviera oliendo algo. «Sí, puedo curarlo. Puedo devolverte a tu hijo completamente sano. Mañana por la mañana despertará como si nunca hubiera estado enfermo. Pero ya sabes que mis servicios no son gratis». Yo no tengo dinero», balbuceó María Luisa. «Gasté todo en los doctores, pero puedo conseguir algo. Puedo trabajar más, puedo». El brujo levantó una mano huesuda para silenciarla. «No quiero tu dinero. El dinero no me sirve de nada aquí arriba en el monte. Lo que yo necesito es mucho más valioso que cualquier cantidad de billetes». «¿Qué quiere entonces?». Los ojos negros del brujo brillaron con una luz extraña, mientras examinaba a María Luisa de pies a cabeza. «Quiero tu sombra». María Luisa no entendió inmediatamente lo que eso significaba. ¿Su sombra? ¿Cómo alguien podía querer algo tan normal? «No entiendo», dijo confundida. «Tu sombra es la conexión entre tu cuerpo y tu alma. Es lo que te mantiene completa como ser humano. Si me la das, tu hijo sanará completamente. Te lo prometo. Pero tú ya nunca volverás a ser la misma». El brujo caminó hacia una esquina de la cabaña y regresó cargando una bandeja llena de velas negras de diferentes tamaños. Las colocó en el suelo formando un círculo perfecto alrededor de María Luisa y su hijo. «Tienes que decidir ahora», le dijo mientras encendía las velas una por una. «Tu hijo no aguantará mucho más tiempo. Puedes irte ahora mismo con él en brazos y verlo partir esta misma madrugada, o puedes aceptar mi propuesta y llevártelo a casa completamente curado». María Luisa miró el rostro pálido y sudoroso de Pedrito. Su respiración era cada vez más débil. Sus labios habían perdido todo el color. No podía dejarlo partir. No podía permitir que su único hijo se fuera de este mundo cuando había alguien que podía salvarlo. «Acepto», susurró. El brujo sonrió mostrando esos dientes negros y comenzó a murmurar palabras en un idioma que María Luisa jamás había escuchado. Las velas negras empezaron a arder con una llama más intensa, creando sombras danzantes en las paredes de la cabaña. Después, el brujo tomó algo parecido a pintura roja de uno de sus frascos y comenzó a dibujar símbolos extraños en el suelo alrededor del círculo de velas. Los símbolos parecían moverse por sí solos bajo la luz temblorosa de las llamas, como si estuvieran vivos. La temperatura dentro de la cabaña comenzó a bajar drásticamente. María Luisa podía ver su propio aliento condensándose en el aire frío, pero las velas seguían ardiendo sin inmutarse. El brujo siguió murmurando esas palabras incomprensibles, cada vez más rápido y más fuerte. De repente, María Luisa sintió como si algo estuviera tirando de ella, como si una fuerza invisible estuviera tratando de arrancarle algo desde adentro. Al principio fue solo una sensación extraña, pero después se convirtió en un dolor punzante que le atravesaba todo el cuerpo. Las velas negras comenzaron a arder con una llama azul, y en ese momento, María Luisa vio algo que la llenó de terror. Su sombra, proyectada en la pared por la luz de las velas, comenzó a moverse independientemente de su cuerpo. Se estaba separando de ella, despegándose como si fuera una calcomanía. El dolor se volvió insoportable, como si le estuvieran arrancando pedazos del alma. María Luisa gritó, pero el sonido que salió de su garganta no parecía humano. Era un lamento profundo y desesperado que hizo temblar las paredes de la cabaña.
Y entonces todo se detuvo. El silencio regresó a la cabaña. Las velas volvieron a arder con su llama normal. María Luisa se sintió extrañamente vacía, como si le hubieran quitado algo fundamental de su ser. Cuando miró hacia la pared, ya no había ninguna sombra proyectada, a pesar de que las velas seguían encendidas. Pero en sus brazos Pedrito había abierto los ojos. Su color había regresado, su respiración era normal, y por primera vez en semanas, sonreía. María Luisa regresó al pueblo cargando a su hijo completamente curado, pero ella ya no era la misma persona que había subido al monte esa madrugada. Durante el día, bajo la luz del sol, todo parecía normal. Podía ver su sombra proyectada en el suelo como cualquier persona, pero cuando llegaba la noche y la luna iluminaba las calles de San Isidro, no había sombra alguna que la acompañara. Al principio María Luisa pensó que nadie se daría cuenta. ¿Quién se fija en las sombras de las personas durante la noche? Pero en un pueblo pequeño como San Isidro, donde todos se conocen desde hace generaciones, los detalles extraños no pasan desapercibidos por mucho tiempo. Fue doña Carmen, la vecina más chismosa del pueblo, quien primero notó algo raro. Una noche, mientras regaba sus plantas en el patio, vio a María Luisa caminando por la calle iluminada por la luz de la luna llena. Todas las demás personas proyectaban sus sombras claramente en el pavimento, pero María Luisa caminaba sin ninguna sombra que la siguiera. Doña Carmen pensó que tal vez había sido un truco de la luz, pero comenzó a observar más cuidadosamente. Noche tras noche confirmó lo mismo. María Luisa ya no tenía sombra cuando estaba bajo la luz de la luna. El rumor se extendió rápidamente por todo San Isidro. La gente comenzó a murmurar en voz baja sobre lo que había pasado con María Luisa. Algunos decían que había hecho un trato con fuerzas oscuras para salvar a su hijo. Otros susurraban que ya no era completamente humana, que algo fundamental había cambiado en ella. Los niños del pueblo, que antes jugaban alegremente con Pedrito, ahora huían cuando lo veían acercarse. Las madres los jalaban hacia sus casas y cerraban las puertas con llave. En las tiendas, los comerciantes se mostraban nerviosos cuando María Luisa llegaba a comprar algo, atendiendo lo más rápido posible para que se fuera pronto. María Luisa se sentía cada vez más aislada. Podía ver el miedo en los ojos de la gente cuando la miraban. Escuchaba sus susurros cuando pasaba por las calles. Poco a poco, se dio cuenta de que el precio que había pagado por la vida de su hijo era mucho más alto de lo que había imaginado. Pero lo peor aún estaba por llegar. Aproximadamente 3 meses después del extraño ritual, comenzaron a pasar cosas inexplicables en San Isidro. Primero fueron los animales de las personas que habían mostrado más miedo hacia María Luisa. Las gallinas de doña Carmen amanecieron todas sin vida en su corral, sin señales de violencia, como si simplemente hubieran dejado de existir durante la noche. Una semana después, las vacas de don Roberto, el hombre que había corrido rumores sobre María Luisa, aparecieron en el mismo estado, completamente inmóviles, sin heridas, pero definitivamente sin vida. El pánico comenzó a extenderse por el pueblo. La gente empezó a cerrar con llave no solo sus casas, sino también los corrales donde tenían a sus animales. Pero las cerraduras no parecían servir de nada contra lo que fuera que estaba causando estas extrañas desapariciones. Después de los animales comenzaron a desaparecer las personas. La primera fue doña Carmen. Una mañana simplemente no salió de su casa. Sus vecinos fueron a buscarla y encontraron su hogar completamente vacío, como si nunca hubiera vivido ahí. No había señales de lucha, no faltaba nada de valor. Simplemente ella había desaparecido sin dejar rastro. Don Roberto fue el siguiente. Después, la señora que trabajaba en la única tienda del pueblo. Uno por uno, las personas que habían mostrado miedo o desprecio hacia María Luisa comenzaron a desvanecerse misteriosamente. Los pocos habitantes que quedaban en San Isidro estaban aterrorizados. Algunos empacaron sus pertenencias y se fueron a vivir con familiares en otros pueblos. Otros se encerraron en sus casas, negándose a salir incluso durante el día. Pero María Luisa seguía ahí, caminando por las calles cada vez más vacías del pueblo, sin sombra bajo la luz de la luna, cargando con el peso de saber que todo lo que estaba pasando tenía que ver con ella y con el precio que había pagado por la vida de su hijo.
Una noche, los pocos valientes que aún quedaban en San Isidro decidieron que tenían que hacer algo. Si el brujo del monte era responsable de todas estas desapariciones, tenían que enfrentarlo. Organizaron un grupo de 10 hombres armados con machetes y linternas, y subieron por el sendero serpenteante hacia la cabaña en lo alto del monte. Cuando llegaron al lugar donde supuestamente estaba la cabaña del brujo, encontraron algo que los dejó helados de terror. La cabaña seguía ahí, pero estaba completamente vacía. No había muebles, no había velas, no había frascos con líquidos extraños. Era como si nadie hubiera vivido ahí jamás. Pero en las paredes de madera vieja habían aparecido dibujos que no estaban ahí antes. Decenas de sombras humanas dibujadas con lo que parecía ser carbón negro. Y lo más perturbador de todo era que estas sombras parecían moverse cuando las iluminaban con las linternas. Los hombres se acercaron para examinar mejor los dibujos, y se dieron cuenta de que podían reconocer algunas de esas sombras. Una tenía la forma característica de Doña Carmen, otra se parecía a la silueta de Don Roberto. Todas las personas que habían desaparecido estaban ahí, dibujadas en las paredes, como si hubieran quedado atrapadas para siempre. Y cuando dirigieron la luz hacia una esquina específica de la cabaña, encontraron una sombra más grande que las demás, con una sonrisa terrorífica dibujada en lo que sería su rostro. Era la sombra del brujo, observándolos desde la pared. Los hombres salieron corriendo de la cabaña y bajaron el monte tan rápido como pudieron. Al día siguiente, la mayoría de ellos había empacado sus cosas y había abandonado San Isidro para siempre. Según Miguel, mi suscriptor que me contó esta historia, hoy en día San Isidro es prácticamente un pueblo fantasma. Solo quedan unas pocas familias que se niegan a irse, principalmente personas mayores que han vivido ahí toda su vida. María Luisa y Pedrito siguen viviendo en su casita de adobe, pero están completamente solos. Pedrito creció sano y fuerte, tal como el brujo había prometido, pero ahora es un joven que nunca ha podido hacer amigos, que nunca ha conocido una vida normal. Y María Luisa sigue caminando por las calles vacías de San Isidro, sin sombra bajo la luz de la luna, cargando para siempre con las consecuencias de la decisión que tomó esa madrugada de noviembre. Miguel me aseguró que el brujo ya no está en su cabaña del monte, pero que su presencia sigue sintiéndose en toda la región. Dice que en las noches sin luna, los pocos habitantes que quedan en los pueblos cercanos pueden escuchar pasos en los senderos de la sierra, como si alguien caminara buscando a personas que tengan miedo en el corazón, porque según las creencias de esa región, el miedo es la puerta que permite a estas fuerzas oscuras entrar en nuestras vidas. Y una vez que abres esa puerta, ya no hay forma de cerrarla completamente. Esta historia me hace reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor. María Luisa salvó la vida de su hijo, pero el precio que pagó fue su propia humanidad y la tranquilidad de toda su comunidad. Miguel terminó su mensaje diciéndome: hermano, yo sé que mucha gente no va a creer esta historia. Van a decir que son solo supersticiones de pueblos atrasados. Pero yo conocí a María Luisa. Yo la vi caminar sin sombra bajo la luna. Y te aseguro que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender con la razón. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que existen fuerzas que están dispuestas a ayudarnos, pero siempre cobrando un precio que va más allá de lo material? ¿Hasta dónde llegarían ustedes para salvar a alguien que aman? Déjenme sus comentarios. Y si tienen historias similares que han escuchado en sus pueblos o ciudades, no duden en enviármelas. Recuerden que en los lugares más apartados de nuestro país, las tradiciones ancestrales siguen vivas, y tal vez estas tradiciones existen porque realmente hay cosas que no podemos explicar. Nos vemos en el próximo video, y recuerden, mantengan siempre la mente abierta, pero también mantengan los pies bien puestos en la realidad. Muy buenas noches, queridos suscriptores. El día de hoy quiero compartirles una historia que me llegó hace unos días a través de uno de ustedes. Un mensaje que me heló la sangre desde la primera línea. A veces pensamos que las historias más terribles solo existen en películas o libros, pero la realidad es que en los rincones más apartados de nuestro país
En esos pueblos donde todavía se conservan tradiciones ancestrales, ocurren cosas que desafían toda lógica, cosas que nuestras mentes racionales se niegan a aceptar, pero que generaciones enteras han vivido en carne propia. La historia que van a escuchar ocurrió en un pequeño pueblo de Chiapas, un lugar donde las montañas abrazan las casas de adobe y donde el tiempo parece haberse detenido décadas atrás. Un suscriptor que prefiere mantenerse anónimo me escribió para contarme lo que su abuela le había relatado antes de morir. Y créanme, después de investigar un poco más, encontré demasiadas coincidencias como para pensar que esto es solo una leyenda. Los invito a que apaguen las luces, se pongan cómodos y preparen sus corazones, porque lo que van a escuchar les va a quitar el sueño por varias noches. Todo comenzó hace más de 30 años, en un pueblito escondido entre las montañas de Chiapas, donde las tradiciones se mezclan con el miedo y donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina como la neblina matutina. En este lugar donde todos se conocían desde niños y donde los secretos corrían más rápido que el agua del río, había una mujer que vivía completamente sola. Los habitantes del pueblo la llamaban Doña Clara cuando hablaban frente a frente con ella, siempre con respeto y cortesía forzada. Pero cuando creían que nadie los escuchaba, cuando se reunían en sus cocinas o en las esquinas polvorientas, susurraban otro nombre con temor: la bruja del odio eterno. Doña Clara había llegado al pueblo muchos años atrás, cuando la mayoría de los habitantes actuales eran apenas niños. Nadie sabía de dónde venía exactamente, solo que un día apareció con una carreta vieja tirada por 2 burros flacos y pidió permiso para construir su hogar en la orilla del bosque, donde los árboles eran más espesos y donde la luz del sol apenas se filtraba entre las ramas. Al principio, la gente del pueblo la recibió como a cualquier forastero. Le vendían lo que necesitaba en el mercado, la saludaban cuando la veían caminar por los senderos de tierra, incluso algunas mujeres trataron de entablar amistad con ella. Pero había algo en Doña Clara que ponía nerviosos a todos, algo que no podían explicar con palabras pero que sentían en lo más profundo de sus corazones. Era su mirada. Doña Clara tenía unos ojos que parecían ver mucho más de lo que cualquier persona debería ver. Cuando te miraba, no solo veía tu cara o tu ropa, parecía ver directamente dentro de tu alma, como si pudiera leer todos tus pensamientos más íntimos, tus miedos más profundos, tus secretos mejor guardados. Los niños fueron los primeros en comenzar a evitarla. Cuando la veían acercarse por el camino, corrían a esconderse detrás de las faldas de sus madres o se metían rápidamente a sus casas. Los perros del pueblo también actuaban de manera extraña cuando ella pasaba cerca. Dejaban de ladrar de repente, se encogían contra el suelo y gemían bajito, como si sintieran una presencia que los humanos no podían percibir. Pero lo que realmente comenzó a preocupar a los habitantes fueron las cosas extrañas que empezaron a suceder poco después de que Doña Clara se estableciera en su choza del bosque. Don Roberto, un hombre trabajador que tenía la mejor cosecha de maíz de todo el pueblo, despertó una mañana para encontrar que todas sus plantas habían amanecido negras y marchitas. No había llovido demasiado, no había sequía, no había plagas visibles. Simplemente, de la noche a la mañana, meses de trabajo se habían arruinado sin explicación alguna. La coincidencia fue que el día anterior, don Roberto había comentado en la cantina, después de unas copas de más, que esa mujer nueva le daba mala espina y que no entendía por qué habían permitido que se quedara en el pueblo. Doña Carmen, una señora mayor que cuidaba sus gallinas como si fueran sus propios hijos, encontró una mañana que todas sus aves habían amanecido tiesas en el corral, sin heridas, sin señales de enfermedad, sin nada que explicara por qué habían dejado de vivir durante la noche. La casualidad fue que unos días antes, Doña Carmen había murmurado mientras lavaba ropa en el río que esa mujer solitaria seguramente estaba loca y que alguien debería decirle que se fuera del pueblo antes de que trajera problemas. Estos incidentes se fueron repitiendo uno tras otro. Cada vez que alguien hablaba mal de Doña Clara, aunque fuera en secreto, aunque fuera en la intimidad de su hogar, algo terrible le sucedía en los siguientes días.
enfermedades repentinas que aparecían sin síntomas previos, accidentes inexplicables, pérdidas económicas que llegaban como rayos caídos del cielo. Los médicos que ocasionalmente visitaban el pueblo no podían explicar estas enfermedades súbitas. Los veterinarios tampoco encontraban razones para la muerte masiva de animales sanos. Era como si una maldición invisible estuviera cayendo sobre cualquiera que osara cuestionar o criticar a la mujer del bosque. Poco a poco, un miedo helado se fue apoderando del corazón de cada habitante del pueblo. Los rumores comenzaron a extenderse como fuego en hierba seca. Se decía que por las noches, cuando la luna se escondía detrás de las nubes, se podían ver luces extrañas saliendo de la choza de Doña Clara. Luces que parpadeaban en colores que no parecían de este mundo, acompañadas de olores que llegaban hasta las casas más cercanas al bosque. Don Esteban, un hombre valiente que trabajaba como guardabosques, contó que una noche había visto a Doña Clara caminando descalza entre los árboles, cargando frascos de vidrio que parecían contener líquidos oscuros. Decía que la había observado desde lejos, escondido detrás de un tronco grueso, y que ella había comenzado a hablar sola en una lengua que nunca antes había escuchado. Las palabras que salían de su boca sonaban ásperas, como si estuviera masticando piedras, y cada vez que pronunciaba algo, el viento se detenía por completo. Los grillos dejaban de cantar, las lechuzas se callaban, hasta las hojas de los árboles parecían contener la respiración. Don Esteban juró que cuando ella terminó de hablar en esa lengua extraña, enterró uno de sus frascos al pie de un árbol viejo, y que al día siguiente, ese mismo árbol amaneció completamente seco, como si hubiera envejecido 100 años en una sola noche. Las mujeres del pueblo comenzaron a reunirse en secreto para rezar novenas y prender veladoras, pidiendo protección contra lo que fuera que estuviera sucediendo. Pero sus oraciones parecían no tener efecto, porque las desgracias continuaban cayendo sobre cualquiera que mostrara el más mínimo desprecio hacia la mujer del bosque. Fue entonces cuando ocurrió lo que cambiaría todo para siempre. La familia Morales acababa de recibir la bendición más grande de sus vidas, un bebé precioso que había nacido después de muchos años de esperar. Toda la familia estaba llena de alegría, y el pueblo entero había celebrado el nacimiento con flores y cantos. Pero una noche, sin ninguna explicación médica posible, el pequeñito dejó de respirar en su cuna. La madre despertó para darle de comer y lo encontró frío, con una expresión de paz que rompió su corazón en 1000 pedazos. El dolor que sintió toda la familia fue indescriptible. Pero lo que convirtió esa tristeza en terror puro fue lo que sucedió al día siguiente. Varios vecinos vieron a Doña Clara caminando por el sendero principal del pueblo, algo que raramente hacía durante el día. Pero lo más perturbador era que llevaba en sus brazos una muñeca de trapo que parecía estar empapada en un líquido rojo oscuro. Y lo más escalofriante de todo era que Doña Clara estaba riendo. No era una risa normal. No era la risa de alguien que había escuchado un chiste o que se sentía alegre. Era una risa fría, hueca, que salía de lo más profundo de su garganta y que sonaba como el viento pasando por una tumba abierta. Los pocos que se atrevieron a mirarla directamente juraron que sus ojos brillaban con una luz que no era natural, como brasas encendidas en medio de la oscuridad. Y la muñeca que cargaba tenía un parecido terrorífico al bebé que había dejado de existir la noche anterior. Esa imagen se quedó grabada en la mente de todos los que la presenciaron. Una mujer riendo sola en pleno día, cargando una muñeca ensangrentada, mientras una familia lloraba la pérdida más dolorosa que puede sufrir un corazón humano. Fue en ese momento que el miedo se transformó en rabia. Los hombres del pueblo se reunieron esa misma noche en la casa de don Aurelio, el más respetado de todos los habitantes. Durante horas hablaron en voz baja, planeando lo que sabían que tenían que hacer. Ya no podían seguir viviendo con el terror constante de que sus seres queridos fueran víctimas de las extrañas fuerzas que parecían obedecer a esa mujer. Ya no podían tolerar que cada palabra maldicha, cada pensamiento negativo hacia ella, se convirtiera en una tragedia para sus familias. Decidieron que esa misma noche irían a enfrentar a Doña Clara. Cuando la luna estaba en su punto más alto, casi 20 hombres del pueblo caminaron en silencio hacia la choza del bosque.
Llevaban antorchas encendidas y rosarios en sus bolsillos, pero en sus corazones llevaban algo mucho más poderoso: la desesperación de padres y esposos que ya no sabían cómo proteger a sus familias. La encontraron despierta, como si hubiera estado esperándolos. Estaba parada en la puerta de su choza, vestida con un rebozo negro que parecía absorber la luz de las antorchas. Cuando los vio acercarse, no mostró sorpresa ni miedo. Simplemente sonrió con esa misma sonrisa helada que había mostrado durante el día. Los hombres la rodearon, y don Aurelio fue quien habló primero con voz temblorosa pero firme. «Señora, usted tiene que irse de este pueblo. Las cosas que han estado pasando, nosotros sabemos que usted tiene algo que ver con ellas». La respuesta de doña Clara fue una risa, que hizo que todos los hombres sintieran como si alguien hubiera derramado agua helada por sus espinas dorsales. «¿Irse?», preguntó con una voz que sonaba como vidrios rotos. «¿Por qué habría de irme? Si ustedes han sido tan generosos conmigo. Cada pensamiento de odio, cada palabra de desprecio, cada deseo de que me fuera, todo eso me ha dado más fuerza de la que jamás tuve». Entonces comenzó a señalar a cada uno de los hombres presentes, nombrándolos por sus nombres y relatando en voz alta cada insulto, cada crítica, cada mal pensamiento que habían tenido hacia ella, incluso aquellos que creían haber guardado en lo más secreto de sus mentes. El terror que sintieron fue indescriptible. Era como si ella hubiera estado presente en cada conversación privada, en cada momento íntimo donde habían expresado su desconfianza hacia ella. Pero el miedo se convirtió en determinación cuando ella mencionó al bebé de los Morales, describiendo con detalles que nadie debería conocer cómo había sido sus últimos momentos. Los hombres actuaron movidos por una fuerza que venía de lo más profundo de sus instintos de supervivencia. La tomaron entre todos, a pesar de que ella luchaba con una fuerza que parecía sobrehumana para su cuerpo frágil. Durante todo el camino de regreso al pueblo, doña Clara no dejó de hablar, pero ya no hablaba en español. Sus palabras sonaban como la lengua extraña que don Esteban había escuchado en el bosque, pero ahora salían de su boca con una velocidad y una intensidad que helaba la sangre, y con cada palabra extraña que pronunciaba, nombraba a alguien del pueblo. Primero a los hombres que la cargaban, luego a sus esposas, después a sus hijos, después a sus nietos que aún no habían nacido. Era como si estuviera tejiendo una red invisible de maldiciones, que alcanzaría no solo a ellos, sino a todas las generaciones futuras de sus familias. Cuando llegaron a la plaza principal, ya habían preparado una pila de leña verde, el tipo de madera que arde lentamente, prolongando el sufrimiento de cualquier cosa que se ponga sobre ella. La ataron con cuerdas gruesas mientras ella seguía hablando en esa lengua demoníaca, y cuando prendieron las primeras llamas, su voz se volvió aún más fuerte. Pero lo más aterrador no fueron sus gritos o sus maldiciones. Lo más aterrador fue cuando comenzó a reírse. Esa misma risa helada que habían escuchado durante el día, pero ahora amplificada por el eco de la plaza y mezclada con el crepitar del fuego. Una risa que parecía venir no solo de su garganta, sino del mismo infierno. Los hombres que estaban más cerca juraron que en los momentos finales, cuando las llamas ya habían alcanzado su cuerpo, sus ojos se volvieron completamente negros. No negros como los ojos de una persona normal, sino negros como el vacío más profundo del universo, como si dentro de ellos no hubiera nada más que oscuridad infinita. Y justo antes de que el fuego la silenciara para siempre, soltó un grito que no sonaba como algo que pudiera salir de una garganta humana. Un sonido que se elevó hacia el cielo nocturno y que hizo que todos los animales del pueblo y del bosque respondieran con aullidos y chillidos de terror. Después de eso, un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Los hombres regresaron a sus casas creyendo que al fin se habían librado de la pesadilla que había atormentado a su pueblo durante tanto tiempo. Pensaron que con el fuego habían destruido para siempre la fuente de todas sus desgracias, pero se equivocaron, porque doña Clara, la bruja del odio eterno, había pronunciado una maldición que no dependía de su cuerpo físico para seguir existiendo. Desde aquella noche, cada cierto tiempo, cuando alguien en el pueblo guarda odio verdadero en su corazón,
Cuando alguien desea el mal para otra persona con toda la intensidad de su alma, ella regresa. No regresa en carne y hueso, porque eso fue destruido por las llamas. Regresa en sueños, en pesadillas que se sienten más reales que la propia realidad. Se aparece a esas personas que alimentan el odio en sus corazones. Les susurra al oído que ella comprende su dolor, que ella puede ayudarles a conseguir la venganza que tanto desean. Y cuando esas personas despiertan, descubren que sus enemigos han comenzado a sufrir las mismas desgracias inexplicables que una vez atormentaron al pueblo. Porque el odio, queridos suscriptores, es un sentimiento que nunca muere realmente. Solo cambia de forma, solo busca nuevos corazones donde anidar y crecer. Y Doña Clara, la bruja del odio eterno, sigue viva en cada pensamiento vengativo, en cada deseo de hacer daño, en cada corazón que se niega a perdonar. La historia que les acabo de contar me la envió ese suscriptor anónimo, pero después de investigar un poco más, descubrí que varios pueblos en la región de Chiapas tienen relatos similares sobre mujeres misteriosas que vivían solas y que terminaron de la misma manera terrible. ¿Será posible que todas estas historias hablen de la misma entidad? ¿O será que el odio humano es tan poderoso que puede crear estas presencias oscuras una y otra vez, en diferentes lugares y diferentes épocas? No lo sé, queridos suscriptores. Lo que sí sé es que cada vez que alguien me cuenta una de estas historias, siento un frío que me recorre todo el cuerpo. ¿Y ustedes? ¿Han sentido alguna vez que alguien los visita en sueños después de haber guardado rencor en sus corazones? Piénsenlo bien antes de responder, porque tal vez, solo tal vez ella ya los esté escuchando.